Amados hermanos, le damos las gracias al Señor por el privilegio que nos concede nuevamente de estar ante su presencia. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en el capítulo 77 del libro de Salmos. Salmos capítulo 77, versículo del 10 al 15, aunque vamos a meditar en todo el Salmo, ¿verdad? Pero vamos a leer esta primera parte que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 77 del libro de Salmos, lo leemos en voz alta. Dice: Dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová. Si haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Gloria a Dios. Vamos a hablar acerca de la importancia de hacer memoria de la obra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? El recordar las maravillas y el poder de Dios trae a nosotros esperanza en momentos de aflicción y de angustia. Muchas veces cuando nos encontramos en dificultades, en problemas como los que se están dando en este tiempo, nos viene el temor, nos viene la angustia, nos viene el deseo de no vivir quizás, o de haber nacido en otra generación, por causa de los problemas, por causa de las enfermedades, por causa de tanta dificultad que nos rodea. La angustia nos inunda. Y es en esos momentos en los cuales nosotros debemos hacer memoria de las obras grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque ellas nos traerán el recuerdo de cómo Dios nos sacó adelante muchas veces. A pesar de la prueba difícil, a pesar del problema, ya Dios ya se ha manifestado en su vida. Dios ya lo ayudó muchas veces. ¿Por qué no lo ha de hacer en esta ocasión? ¿Cuál es la diferencia? Dios no se ha debilitado, Dios sigue siendo el mismo, por lo cual nuestra esperanza debe de ser siempre Él. No dudemos en que Él tiene el poder para ayudarnos. No flaquee nuestra fe. Lejos de esto, el recordar esos milagros que Dios ya hizo en nosotros nos debe dar ese impulso a mantener nuestra confianza puesta en Dios. El salmista describe en el capítulo 77 de Salmos una situación en la cual él se encuentra atribulado. Diferentes pruebas han venido a su vida y no encuentra salida. Y el temor le ha inundado, como también le ha inundado la angustia y la ansiedad. Y esas son provocadas por los problemas. Y muchas veces nos rodeamos de esa angustia, nos rodeamos de ese temor, y hace que no avancemos, hace que nos estanquemos, y no nos hace meditar en que Dios ha estado con nosotros en otras ocasiones, quizás hasta peores, e incluso de ellas Dios nos ha sacado. ¿Por qué no hacer memoria de eso? Si sabemos que Dios ha hecho una y mil veces maravillas en nosotros y alrededor nuestro, no perdamos la fe en que lo volverá a hacer. Volverá Dios a levantar su mano poderosa y nos sacará adelante. ¿Volverá Dios a hacer una maravilla? Sí, poder tiene para hacerlo. Por eso traigamos a memoria esas maravillas que Dios ya hizo en nosotros. Si usted lee detenidamente este salmo, se dará cuenta que en el capítulo 77, el salmista está pasando una situación difícil en la que se está volviendo a encontrarse en un callejón sin salida, en la que dice: ¿cómo podré salir de esto? ¿Cómo voy a salir de esta dificultad? Como muchos de nosotros lo decimos al día de hoy. Dice el capítulo 77, versículo 1: Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alabanza a Él mis manos, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Parece ser que se encontraba en un momento difícil el salmista. La angustia muchas veces nos hace perder el sueño. La ansiedad hace que muchas veces nos desesperemos. Pasan las horas y sentimos los días largos, sentimos las noches largas de nuestra prueba.
Creo que no hay más noches largas de aquellas en las cuales no encontramos consuelo ni descanso. ¿Y cómo poder lograr ese reposo? Bueno, haga memoria de lo que Dios ya hizo en usted. Recuerde cuántas veces usted ha orado a Dios por dificultades en las cuales Dios lo ha llevado hasta aquí. Es porque significa que ya lo trajo de dificultad en dificultad y lo ha llevado de victoria en victoria. Si usted y yo hasta el día de hoy estamos vivos, es porque Dios ya nos sacó más de alguna vez de nuestros problemas. Es porque Dios ya nos sanó más de alguna vez. Es porque Dios ya nos proveyó más de alguna vez. Por eso estamos hasta aquí. Hagamos memoria de eso. Y no nos enfrasquemos en que la situación está difícil, no nos encerremos en que no hay salida, porque sí la hay en Dios. El pueblo de Israel pasó más de 400 años esclavo en una nación extranjera como Egipto. No había salida y Dios se la dio a través de Moisés. Hizo maravillas cuando Dios sacó a Egipto de allá cuando Dios sacó a Israel de Egipto, sí la hizo. Si usted va a recordar esa historia, cómo Dios hizo que el corazón de aquellos hombres creyese en Él a través de las maravillas que Él hizo. Y eso estimuló la fe de Moisés para creer que verdaderamente Dios lo había levantado para llevar adelante esa misión. Así usted y yo debemos de entender que Dios ya hizo muchas maravillas a nuestro alrededor y en nuestro contorno, y no solamente a nuestro alrededor, sino también en nuestra propia vida. Muchos de nosotros somos milagros andando. Muchos de nosotros, el doctor nos había dicho que solo nos daba tantos años, tantos días de vida, y mire, aquí está. A pesar de que aquellos exámenes decían todo lo contrario, que a usted le faltaba poco de vida, que su enfermedad crónica lo iba a llevar a la muerte, pero Dios ha tenido misericordia y lo ha tenido con vida hasta el día de hoy. ¿Qué significa eso? Significa que el poder de Dios ya se manifestó en usted. ¿Y por qué va a dudar hoy? ¿Por qué va a pensar que Dios no tiene el poder para sacarnos adelante de esta situación? No, mis amados. Debemos de tener esa fe y esa esperanza en que Dios, así como obró ya en el pasado, lo obrará en este presente en el cual estamos pasando dificultades. Dice el versículo 3 del capítulo 77. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Cuando el salmista estaba atribulado y se acordaba de Dios, decía, Dios es tan bueno, pero yo creo que no me va a poder ayudar. E incluso más adelante él se hace unas preguntas como dando a entender que Dios ya lo había olvidado. Si usted avanza, versículo 4 dice, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Qué dura es esta prueba, ¿verdad? Qué duro es querer conciliar el sueño y a causa de la dificultad no se puede. Los pensamientos vienen y nos inundan y nos hacen sentir que no vamos a salir adelante y sentimos que quizás es hasta la última noche de nuestra vida, a causa de la prueba. Versículo 5. Consideraba los días desde el principio, los años desde los siglos, me acordaba de mis cantos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. 7. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Pensaba el salmista, ¿será que Dios ya desechó mi vida? ¿Sabe que hay gente que está diciendo estas mismas palabras? ¿Sabe que hay gente que dice, ya Dios ya no nos quiere? No es así. Ya Dios ya no nos oye, dicen muchos. Eso no es real. Dios todavía escucha sus oraciones. Es su corazón y el mío el que ha menguado la fe y pensamos que Dios ya no nos escucha. Pensamos que Dios ya no nos quiere. Nos consideramos tan malos que creemos que Dios ya no nos ve. El salmista llegó a decir esto, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Eso llegó a tener en el corazón este salmista. Llegó a creer que ya sus oraciones ya no iban a ser escuchadas. Llegó a creer que ya no era propicio el orar a Dios, que Dios ya no le ponía atención. Creía que las misericordias de Dios se habían acabado por causa de su problema, por causa de su ansiedad, por causa de su inestabilidad emocional que le había provocado esa situación. En esos momentos, mis amados, no esté preguntándose si Dios ya lo escucha o ya no lo escucha. Ya deje a un lado esos temores, deje a un lado esa angustia y recuerde las veces en las cuales Dios le ha sacado adelante.
Porque al instante en el versículo 10 cambia la tónica del salmista en decir, dije, enfermedad mía es esta. Se sentía tan mal que dijo, bueno, lo único que verdaderamente tengo yo es que no me he acordado de las maravillas de Dios, como muchos de nosotros. Hemos olvidado las veces en las que Dios nos ha sacado adelante. Se nos ha olvidado cuando estuvimos allá hospitalizados y nadie por nosotros, en las que no daban esperanza de vida. Y mire, aquí está usted. Como dice popularmente nuestra gente, ¿verdad? Vivito y coleando, con problemas y dificultades, pero aún tiene vida. ¿Y qué dice Eclesiastés respecto a esto? Que mientras hay vida, hay esperanza. Si aún respira, si aún ha amanecido, si aún tiene el vigor para poderse levantar, todavía hay esperanza, mi amado. No se desespere. ¿Está costándole vivir? ¿La prueba es difícil? ¿Es pesada la carga? Pero no olvide que Dios ya le ayudó y le volverá a ayudar. Lo ha hecho por generación y en generación. Todavía no, el fin de nuestra vida no es este. El fin de nuestra vida solamente está estipulado en Dios. Él sabe hasta dónde llega usted. Él sabe los días de nuestra vida, Él sabe el punto y final de nuestra vida. Pero usted, mientras no llegue ese día, siga confiando en que Dios le ha de ayudar como lo ha hecho muchas veces. En el versículo 10 dice, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, dando a entender, me voy a acordar cuántas veces Dios me ha ayudado, ¿verdad? Cuántas veces el poder de Dios ha estado a mi lado. Esa es la enfermedad que muchas veces tenemos. Esa es nuestra peor circunstancia, el no recordar la ayuda de Dios. Nadie está hasta aquí, ha llegado por sus propias fuerzas. Nadie. Aunque muchos no consideren que ha sido Dios quien les ha ayudado, así ha sido. Es Dios quien les ha dado fuerza. Es Dios quien les ha dado intelecto. Es Dios quien les ha dado salud. Es Dios quien les ha proveído. Por lo cual, mis amados, traiga a memoria eso a su corazón. Para que su corazón sea estimulado en esperanza. Para que su fe no mengüe. Sino, traiga a su corazón el poder de Dios, cuántas veces le ha ayudado. Como dijo el salmista, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Ja. La palabra Ja quiere decir Dios o Jehová. Acuérdese de lo que Dios ha hecho en su vida. Acuérdese cuántas veces Dios lo ha sacado adelante. El versículo 11 dice, si haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. En vez de que estemos hablando maldición, en vez de que estemos diciendo la situación está bien arruinada, yo creo que nos vamos a morir, yo creo que no vamos a salir adelante. Mire, amados, y de todos modos nos vamos a morir, pero no nos estemos adelantando al propósito de Dios. Puede ser que alguien que se sienta mejor que nosotros puede morir antes que nosotros, o nosotros mismos podemos morir antes que otras personas que podamos ver que su situación es más difícil que la nuestra. Pero si Dios ha estipulado llevarnos ahora, nos ha de llevar, hombre. No se angustie su corazón. No caiga en un estado de desesperación. Porque el temor trae consigo castigo, dice la palabra de Dios en Primera de Juan. Así es que, mi amado, la exhortación de parte de Dios es a hacer memoria de las veces en las que Dios nos ha sacado. Yo no conozco su vida, ni usted tampoco la mía. Y ambos hemos pasado momentos difíciles e incluso hemos estado al borde de la muerte. Hemos pasado inconsciente quizás por horas e incluso hasta por días. Aunque usted no lo crea, yo he pasado inconsciente en un hospital, he despertado y digo, ¿dónde estoy? ¿Por qué? Porque he tenido problemas, pero Dios aún en ese momento, al acordarme de esto, me recuerda que verdaderamente Dios allí estuvo conmigo. Hemos sido testigos de accidentes, hemos sufrido accidentes en los cuales hemos salido golpeados e incluso hemos despertado en los hospitales, pero aquí está vivo, ¿verdad? Entonces, mi amado, esa es muestra que Dios no le ha abandonado. No le ha abandonado a usted, no ha abandonado a su cónyuge, no ha abandonado a sus hijos. Recuerde las cosas en las que Dios le ha ayudado. Haga memoria. El salmista llegó a entender que solamente así podía él
verdaderamente aumentar su fe y tener esperanza de que iba a salir adelante. Cuando dice el versículo, me acordaré de las obras de Jehová, si haré yo memoria de sus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Hable de eso. Hable de las obras que ya Dios hizo en usted. Y verá cuánta fe empezará a fluir dentro de su corazón. Y empieza usted, recuerdo cuando me llevaron al hospital inconsciente, ¿verdad? Y de ahí Dios me sacó, ¿verdad? Que la fe empieza a fluir. Empieza a crecer su fe. Pero si usted se pone a pensar en lo que le está pasando alrededor, claro, se va a inundar de tristeza, se va a inundar de desesperación, se va a inundar de temor, se va a inundar, va a llegar hasta el pánico a su vida. Mejor haga memoria de cuántas veces Dios le ha sacado adelante y verá cómo Dios volverá a poner esperanza en su corazón. Cómo una luz se divisará al final de esto. Dios nos exhorta, mis amados, a que Él ya obró en circunstancias similares. Él ya rescató generaciones en momentos difíciles. ¿Cómo no lo hará con nosotros? Y no solo vamos a recordar los hechos maravillosos que Dios hizo en la Biblia, sino los mismos que han sucedido en nuestra propia vida. El versículo 12 dice, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Cuente los testimonios que Dios ha hecho en su vida. Ellos aumentarán la fe suya y aumentarán la fe de otros. Ellos traerán mucha fe a aquellos que quizás no conocen sus circunstancias, que no conocen su situación, pero quizás a algunos, ¿verdad que le sucedió eso? Le sorprenderá y le ayudará a otros. Hable de los hechos maravillosos que Dios ha hecho en nuestra vida. 13 dice, oh Dios, santo es tu camino. Cuando el salmista empezó a recordar las obras de Dios, claro, su expresión cambia y empieza a entender que Dios ya ha obrado en él muchas veces y dice, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Habrá un Dios más grande que el suyo y el mío, mi amado? No existe otro Dios, solamente uno solo, el que creó los cielos y la tierra, el que mantiene firme la tierra, el que mantiene límite al mar, ¿verdad? Para que no traspasase su límite, Él le puso ese límite. Ese es nuestro Dios. ¿Habrá un Dios más grande que ese? Hay quienes tienen un Dios, ¿verdad? Para una cosa. Dicen, este es el Dios que ayuda a no sé quiénes. Este es el Dios que hace maravillas de este tipo. No, mi amado. El único Dios que puede hacer obras grandes y de todo tipo, ese es el creador de los cielos, al cual estoy invitando a que usted ponga su fe y su confianza en esta mañana. Ese es nuestro Dios. El Dios que le hizo levantarse. El Dios que le da el aire para respirar. ¿Sabe que cada uno de todos nosotros mencionamos el nombre de Dios cuando respiramos? Usted dirá, ¿y cómo es eso? El verdadero nombre del Todopoderoso, el Supremo, el Eterno, no se puede mencionar. Pero cada uno de nosotros lo mencionamos cuando respiramos. Por eso dice el libro de los Salmos, todo lo que respira, alabe a Jehová. Se cree que el nombre de Dios se menciona al respirar. Cuando la gente dice y exhala su respiración, está diciendo Yahvé, está diciendo el nombre de Dios. Mis amados, ese es nuestro Dios. ¿Y cuál Dios más grande que ese? Un Dios que sostiene el sol y no se le cae. Un Dios que no solo sostiene el sol, sino que lo sostiene a usted. Sustenta su vida y sustenta todo lo que hay en este mundo. Él sustenta este mundo. ¿Qué Dios más grande que ese? No hay Dios más grande que ese. Y si no hay Dios más grande que nuestro Dios, entonces tampoco hay problema ni dificultad que Él no pueda resolver. Dice el versículo 14, tú eres el Dios que hace maravilla. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Todo el mundo ha sido testigo del poder de Dios. Todos somos testigos del poder de Dios. Ha sido notorio, dice el versículo 14, hiciste notorio en los pueblos tu poder. A todos Dios les ha demostrado su poder. ¿Cómo va a decir usted? Bueno, el libro de Romanos dice que las cosas que existen fueron hechas por el poder de Dios. En donde usted está sentado y parado, lo hizo Dios.
Esta tierra en la cual nosotros vivimos, ¿quién la hizo? El poder de Dios. Entonces estamos entendiendo que el poder de Dios se ha hecho notorio a todas nuestras vidas. El sol que ilumina nuestras vidas, seamos buenos o seamos malos, ese es el poder de Dios. Él hace llover, dice, sobre justos e injustos. Entonces Dios ya dio a conocer su poder. Somos nosotros los que muchas veces no lo exaltamos. Somos nosotros los que se nos olvida que el poder de Dios existe. Por eso dice el versículo 14, tú eres el Dios que haces maravillas, hiciste notorios en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Este es el hecho memorable que aparece en el libro de Éxodo, ¿verdad? La salida que tuvo Israel de Egipto. Versículo 16. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. ¿Cuántos sabemos que el agua es impetuosa y que no se puede contener por sí? Cualquier gente puede contener el agua, no, pero Dios sí lo hizo. Cuando sacó a Israel de Egipto, dice la palabra de Dios que Él abrió el mar en dos para que su pueblo pasase en seco. ¿Qué es eso? Es una maravilla. Usted dirá, eso lo hizo hace mucho tiempo. ¿Sabe usted que cuando Jesús iba en una barca también reprendió al viento y reprendió al mar y éste se aquietó? ¿Por qué razón? Porque Él tiene el poder sobre esas cosas. Y no solo sobre eso, sino también sobre cualquier cosa que está en este mundo. Dios es más poderoso. Él tiene el control de la situación. Por eso dice el versículo 16, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Hay muchas formas en las cuales Dios se ha manifestado. Mis amados que me escuchan en esta mañana, el propósito de este mensaje es que no nos falte la fe en estos momentos de tempestad. El propósito de Dios es que hagamos memoria de cuántas veces Dios nos ha ayudado. Si Dios tuvo poder para partir el agua, el mar en dos y que su pueblo pasase en seco, también tendrá el poder de quitar esta enfermedad, de proveer a su vida lo que usted necesita. ¿Pero por qué no lo hace ya? Esa es nuestra pregunta. Eso es lo que nos inunda. Eso es lo que hace que falte nuestra fe. ¿Por qué Dios no quita esta enfermedad ya? Bueno, Él tiene propósitos en los cuales nosotros no podemos incurrir, ¿verdad? Pero debemos de saber qué poder tiene para hacerlo. En su momento Dios obrará. En su momento Dios quitará este oprobio. Amados, lo que Dios quiere es que ya dejemos de desesperarnos. Dejemos de tener angustia, ansiedad, y que empecemos a confiar en Él. Para ello es necesario recordar las maravillas de Dios. Con eso Dios quiere exhortarnos en esta mañana. Versículo 18 lo dice, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. ¿Cuántos sabemos que Jesús una vez caminó sobre las aguas del mar? Este salmo está describiendo lo que Dios había hecho ya y lo que estaba por suceder. Hay un hecho memorable de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando va caminando sobre las aguas en el mar. ¿Quién puede hacer eso? Nadie, ¿verdad? Nosotros ponemos el pie en el agua y nos hundimos. Pero Dios, que es todopoderoso, pudo caminar a través de las aguas y nada le pasó. Dice el versículo, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidos. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Mis amados, cada uno de nosotros hemos tenido el privilegio de ver las maravillas de Dios en nuestras vidas. Cada uno de nosotros somos un testimonio andando. Somos un testimonio viviente. Las generaciones de la Biblia ya murieron.
Algunos de ellos dejaron escritos que nos muestran las maravillas de Dios. La generación suya y la mía está viva. Y debemos contar las maravillas que también Dios hizo ya, para que ellas aumenten la fe de cada uno de nosotros. No dudemos en que Dios podrá rescatar y sacar adelante nuestras vidas. Lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Lo hizo con la generación de Moisés. Lo hizo con la generación posterior a él. Fueron librados muchos, sí. Por eso es que cuando Nehemías también habla acerca del recordar las maravillas de Dios en su libro, en el capítulo 4, con esto vamos a terminar, cuando él estaba haciendo la obra de Dios, hubo oposición, hubo pueblo enemigo, el cual hacía que se debilitaran los que trabajaban con él. Y por ello, él habló al pueblo haciéndole ver que era necesario que cuando se estaban debilitando, se acordaran de lo que Dios había hecho ya con ellos. Capítulo 4 de Nehemías dice así. Versículo 14. Cuando lo encuentre, lo lee conmigo. Dice así. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temas delante de ellos. Acordaos del Señor. ¿Cuál Señor? El Todopoderoso. Nehemías se había encargado de reconstruir la ciudad de Jerusalén. Estaba levantando los muros, y cuando él lo estaba haciendo, vino su enemigo y le dijo: lo que tú estás haciendo, una zorra va a venir y lo va a botar, le dijeron. El pueblo se debilitó al oír estas palabras. No, hombre, ¿y ustedes qué poder tienen para levantar ese muro?, le dijeron. Y eso debilitó la fe de muchos. Pero Dios en el corazón de Nehemías puso el recordar cuán poderoso era su Dios y que en él confiaba. Por eso dice el capítulo 4, versículo 14: no temas delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Hay razones para seguir adelante? Sí. ¿Solo no podemos? Claro que no. Acordémonos de Dios. Por eso Él les estimula diciendo: acordaos del Señor, grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. No se dé por vencido mientras Dios le dé vida. Haga memoria, como lo está haciendo Nehemías. Nehemías ha creído en quien ha puesto su confianza. Nosotros debemos de hacer lo mismo, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, el Todopoderoso. Este mismo libro de Nehemías, en el capítulo 2, versículo 20, dice así. Nehemías capítulo 2, versículos 19 y 20 dice: pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Esta era la fe de Nehemías. El Dios de los cielos está haciendo memoria ¿de quién? Del Todopoderoso. Todos tenemos más de un testimonio que agradecerle a Dios. Y usted dirá: no, yo no. Su misma vida es un testimonio. Quizás usted no vaya a ninguna iglesia, ni haya leído la Biblia, pero seguro estoy en que más de alguna vez ha orado a Dios y Dios le ha escuchado y le ha dado respuesta. Haga memoria entonces que Dios ya obró en usted. Como lo hizo esa vez, poder tiene Dios para volverlo a hacer. Solamente tengamos confianza en que Él es poderoso para volver a obrar a favor de nosotros. No perdamos la confianza en que ese es nuestro Dios.
Y si usted nunca lo ha aceptado en su corazón, si quizás como dirá, no, si yo ni a la iglesia he ido, nunca, fíjese. Pero esta mañana ha quedado demostrado que Dios más de alguna vez le ha ayudado. Haga memoria. Quizás usted no se acuerda, pero quizás pequeño su mamá oró por usted. Alguien allá a lo lejos enfermó y quizás se enfermó de muerte y alguien oró por usted y lo sacó adelante. Esa es muestra de que Dios ha tenido misericordia de usted. ¿La volverá a tener con nosotros? Sí. Saldremos adelante. No con nuestra fuerza, sino con la ayuda de Dios. Como lo hizo en otra ocasión, así lo volverá a hacer. Porque Dios no se ha debilitado. La palabra de Dios dice en Hebreos, Él es el mismo hoy y lo será por siempre. Dios es el mismo. Así que mis amados, si alguno de ustedes quisiera confiar su vida al Señor, esta es la mañana apropiada. Ya no pierda más el tiempo luchando solo. Ya no siga ignorando a Dios. Recuérdele, Él le ha ayudado ya muchas veces. Aunque usted quizás nunca ha ido a una iglesia, aunque usted no ha leído la Biblia, ni podrá decir, yo ni entiendo la Biblia, pero sí quizás más de alguna vez Dios lo ha sacado adelante. Haga memoria de eso. Eso significa que el amor de Dios ya se ha revelado a su vida. El propósito de recordar las maravillas de Dios, recuerde, es este: que Dios ya tuvo misericordia de nosotros. Que si Él nos ayudó en aquella ocasión, nos volverá a ayudar hoy. Para que nosotros volvamos a poner nuestra confianza en Él y tener esperanza de que vamos a salir adelante, muchas veces es necesario recordar las veces en que Dios nos ha ayudado. Si usted quisiera recibir a Jesús dentro de su corazón, yo le hago la invitación. Entréguele su corazón al Señor en esta mañana y dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento de ser pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando muera pueda entrar a tu presencia. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén.